A partir de este momento, Otra mirada. Otra mirada en radio. Entrevistas, noticias, análisis y más. Otra mirada. En San Borja 91.1 FM. Aquí comienza Otra mirada. Otra mirada. Hola amigos, hoy es sábado 28 de septiembre, esto es Otra Mirada, yo soy Carlos Adriancén y me acompañan Laura Arroyo y Carlos Bedoya para traerles en los próximos 60 minutos información sobre política y actualidad. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días a todos los conductores, buenos días Carlos y buenos días Carlos. ¿Cómo estás, Laurita? Se ha extrañado a cada uno de los Carlos, ¿no? Que ha estado de viaje. Estás en Buenos Aires, te vas, bueno, Una ya vamos vida a comentar de riquísima. eso, ¿no? Así es. Ya nos dejas, es tu último programa, Carlitos. Carlos Alberto Adriancén. Así es, amigos, hasta aquí me van a tener que aguantar. Hoy es mi último programa, parto hacia mejores rumbos, creo. Oye, ¿qué? No hay mejor rumbo que quedarse acá. Así que, nada, es mi último programa. Pero, bueno, en este último programa nos acompaña Susana Chávez. Tenemos un muy buen programa el día de hoy, en efecto. Hoy 28 de septiembre, y Susana lo va a explicar, es el día de la lucha por la despenalización del aborto. Entonces Susana, que es especialista en el tema, además, va a conversar con nosotros sobre el asunto. Tengo entendido que hay una serie de actividades que el día de hoy se van a realizar también en el centro de Lima, algunas manifestaciones, algunas performances de algunas agrupaciones. Susana, bienvenida al programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar acá con ustedes. Bueno, Susana es directora de PromSex, una organización que lucha por los derechos sexuales y reproductivos de todos y todas, y también ha sido asesora del Viceministerio de Salud durante este gobierno, al inicio de este gobierno, así que has estado mirando las políticas públicas y ahí nos vas a contar qué tal es o cómo se han manejado los derechos sexuales y reproductivos, que no solamente se reduce al tema de despenalización de aborto en el Perú, en el gobierno y en las políticas públicas. Sí, efectivamente, creo que sí, esa es una oportunidad para revisar lo que pasa con las políticas públicas y efectivamente, como tú señalas, Carlos, el aborto solamente se constituye como la punta del iceberg, pero detrás de ello hay un conjunto de elementos que sí son necesarios de discutir, porque en realidad abortos implica muchas luchas, pero es como la lucha más pública, la que nos ayuda a mirar. La despenalización. La despenalización, efectivamente. Porque yo no creo que, o sea, eso es una decisión de la mujer, ¿no es cierto? Es una decisión muy de la mujer, después de todo un proceso psicológico y también, digamos, material, y una serie de consideraciones. No creo que haya, o por lo menos voy a abortar feliz, no creo que haya eso. Personalmente no estoy a favor del aborto, estoy a favor de la despenalización del aborto, que es otra cosa. Cuando la mujer ha tomado su decisión, el Estado tiene que respetar y proteger su derecho a la salud. ¿Correcto? ¿Nos puedes explicar un poco más de eso? Porque cuando dicen aborto, la gente como que... Yo creo que hay que ver el aborto como un fenómeno, por un lado, que ha tenido también una altísima estigmatización, en el sentido de verlo de una forma, de una mala forma. Sin embargo, al aborto hay que verlo como una situación, como una resolución frente a un problema previo, que es justamente el embarazo no deseado. Entonces, ¿qué hay debajo del embarazo no deseado? Definitivamente es todavía las dificultades que existen a pesar de la existencia de métodos anticonceptivos para que las mujeres prevengan, digamos, un embarazo no deseado. Existe la violencia sexual, que genera muchas veces situaciones de vulnerabilidad a las mujeres, a las cuales están fuera de su control, o también tenemos un gran peso de la desinformación. En todos estos elementos son asuntos claves que la política pública intervenga. Entonces, cuando el tema de anticonceptivos, digamos, se supera y no se puede intervenir, cuando ya la mujer se encuentra frente a esta situación de un embarazo forzado, lo que señalamos es que no hay peor situación extrema que a una mujer se le obligue hasta las últimas consecuencias a llevar un embarazo. Ante esto, la propia ley ha planteado mecanismos y salidas. Por un lado, efectivamente, es una demanda de las mujeres plantear la despenalización absoluta del aborto, porque el aborto no hay que verlo como un delito, hay que verlo como un problema de salud pública, como un problema social. Entonces, en ese sentido, es que vamos a poder realmente a buscar que efectivamente las personas, las mujeres, decidan sobre su maternidad, pero también que los hombres participen en la responsabilidad de la reproducción.
Porque en efecto es un tema de a dos. Es un tema Que de a muchas dos, veces definitivamente. se queda, incluso cuando se habla del asunto en los medios de comunicación y en otros espacios, mucho dirigido hacia la mujer cuando es un tema compartido. Así que tiene es. que ver también con el machismo, Así pero es es. bueno decirlo, ¿no? Esta visión de la política de penalizar, como que si la penalización fuese el resultado. O sea, para muchos de nuestros estados, lamentablemente, le ha salido mucho más efectista penalizar que invertir. Entonces, este es un tema que tenemos que discutir para ver finalmente, cuando tú señalabas, qué tipo de políticas públicas necesitamos. Entonces, y vemos a lo largo de muchos aspectos en la vida, la penalización siempre debe ser la última ratio, el último mecanismo en el cual participe el Estado para evitar una situación no deseada. Pero previo a la penalización, deben existir una serie de elementos que van desde la educación, acceso a servicios, el tema de la seguridad, por ejemplo, son elementos claves que justamente deberían estar respondiendo, y seguramente si respondemos todos estos elementos, la discusión del aborto no debería estar cayendo en el campo de la penalidad, sino como el problema de salud que tienen que ser resueltos, y por lo tanto debería estar de alguna manera protegiendo la salud de las mujeres. Pero cuando hablamos de problemas de salud pública, digamos, referidos al aborto, ¿cuáles son los números? O sea, el aborto es el último punto de una cadena de desentendimientos del Estado respecto a políticas de salud reproductiva, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son los números y la realidad del país, ¿no es cierto? Mira, Carlos, lo que se maneja hasta este momento son estimados, pero hay sí una evidencia. Mujeres de todas las clases sociales, de todos los niveles, de todas las edades en edad reproductiva, se ven enfrentadas a la posibilidad de un aborto. Porque todavía tú te encuentras frente a serias barreras para efectivamente prevenir un embarazo no deseado. Entonces, se estima, lo que se dice, que ocurrirían alrededor de 350,000 abortos. Ocurren más o menos cada año alrededor de 600,000 nacimientos, de los cuales alrededor adicional a ellos son 300,000 abortos. Es decir, en el Perú más o menos se estima que el 4 o 5% de mujeres se embarazan. Esto da más o menos una cifra de alrededor de 1 millón de mujeres. Bueno, las cifras están ahí. Yo te quería preguntar, Susana, porque hay muchas situaciones, ¿no? No es que de pronto solamente la situación económica, ¿no? No, absolutamente. Qué triste es ser hijo de un espermatozoide agresivo y de un óvulo víctima. Entonces, me refiero al caso de la violación, ¿no? Y en el caso de la violación, nuestra legislación no contempla el aborto por violación. Solo contempla en el caso del aborto que pone en riesgo la vida de la madre, que es el aborto terapéutico. Pero perdón, respecto al aborto terapéutico, el protocolo para implementar el aborto terapéutico todavía que está legislado hace 80 en la parte años. pública, pero en la parte privada sí se puede practicar. No, lamentablemente. O sea, lo que pasa es que para que una norma, efectivamente, ningún médico que actúe bajo el marco de una interrupción voluntaria del embarazo o lo que se llama un aborto terapéutico, cuando el riesgo de la salud de la mujer está en peligro o está en riesgo de grave daño, debería tener ninguna sanción. Y efectivamente lo que se está planteando es que esta sea una medida de carácter público que se aplique en los hospitales. Y como ustedes bien señalan, es una medida que todavía se encuentra sumamente restringida a ciertos grupos que seguramente resuelven de esta manera el problema del embarazo no deseado. En caso de la violación. Exactamente, que te quiero señalar, en caso de la violación, en realidad la propia legislación nacional es una legislación que ha querido ver con un nivel de hipocresía, diría yo, el problema de aborto. Porque por un lado, el aborto está considerado como un delito que tiene más o menos entre 2 y 3 años de cárcel para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Que en la práctica esto no ocurre. Sin embargo, sí hay muchísimos casos que son judicializados. Esto ya te da un entendimiento de que la propia legislación considera justamente que el aborto, más que un
problema de crimen, es un problema social y lo que hace es tratar de manejarlo en un lenguaje muy ambiguo, este tema de la prohibición. ¿Cuál es el problema de la prohibición? Efectivamente es que apunta a la estigmatización y por otro lado apunta a una desresponsabilidad del Estado. Yo no me meto, no hago nada. Entonces esto lo deja en el campo totalmente de la impunidad. En el caso de aborto por violación, la situación es mucho más grave porque los legisladores reconocen que es un problema de injusticia. En las instancias de derechos humanos el embarazo forzado se reconoce como un acto de tortura. Es decir, hay una visión muy extendida, que es una situación anómala que se expone a las mujeres a situaciones extremas. Entonces, la legislación señala, una mujer que aborta por haber sido víctima de violación tiene una penalización entre 3 y 6 meses. Pero en realidad, lo que hace con este tipo de penalización no es enfrentar esta dura realidad que viven miles de mujeres y especialmente que viven las adolescentes, porque el 80% de las mujeres víctimas de violación son adolescentes. ¿Y por quiénes son violadas? Son violadas por sus padres, por sus padrastros, por sus familiares, por un entorno familiar. Entonces, allí es donde nosotros vemos este doble estándar, esta hipocresía con que nos obligan a vivir a la mayoría de la ciudadanía para decir, esta es una sociedad que está en contra del aborto, cuando no discute los temas de fondo, que es un tema de injusticia y es un tema de derechos humanos y es un tema de misoginia hacia las mujeres. Bien, tenemos que ir a la pausa y tras la pausa vamos a seguir conversando de la despenalización del aborto en estos casos especialmente. Vamos también a ver a la parte que dice la Iglesia y la posición respecto de las organizaciones respecto a eso y finalmente a otros derechos sexuales y reproductivos. Regresamos con Susana Chávez. Amigos, esto sigue siendo Otra Mirada Radio. Yo soy Carlos Adriancén. No se olviden que pueden visitarnos en nuestra página web www.otramirada.pe y nos pueden seguir en Facebook y en Twitter en @OtraMiradaPerú. Seguimos aquí con Susana Chávez conversando sobre derechos sexuales y reproductivos a raíz de que hoy, 28 de septiembre, es un aniversario más del Día de la Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina. Susana, justamente yo tenía una pregunta que, como comentaba ahora fuera del aire, no sé si se ha comentado mucho y siento que es bueno decirlo, que quede claro. ¿Qué implicaría? Digamos, mañana se levantan todos iluminados en el Congreso, el presidente toma la batuta, deciden volverlo un tema de salud pública que en efecto es, y se despenaliza el aborto. ¿Qué significa eso? A ver, es un asunto de salud pública, pero también es un asunto de derechos humanos, porque esto responde a las mujeres. Yo creo que la primera cosa que implicaría es que finalmente una sociedad se atreve a confrontar una situación de marginación, de un problema serio, y entonces yo creo que sí da un mensaje distinto a que podemos comenzar a afrontar los problemas con un nombre y planteando y hablando de la cuestión del aborto. Un segundo elemento implicaría a que nuevamente se ponga atención cuál es el rol del Estado. Y el rol del Estado aquí sí señala una obligatoriedad de atender y brindar estos servicios, porque muchas veces esto lamentablemente se ha dejado hacia el lado de las mujeres. Entonces, esto hace la diferencia porque una mujer de clase media, de clase alta, el aborto nunca va a ser una complicación terrible para su salud, a pesar de la cantidad de mujeres que recurren a esta práctica porque se ven obligadas a ello. Pero sí es un problema muy serio para las mujeres pobres. Por lo tanto, los abortos que justamente llegan muchas veces a los hospitales en condiciones de abortos incompletos corresponden a las mujeres pobres. Entonces, ahí es donde comenzamos a ver estas diferenas, ¿no? Que además representa un peligro para su salud tremendo. La penalización del aborto finalmente en este país tiene carácter de clase, digamos, ¿no es cierto? Absolutamente. Finalmente es una gran hipocresía del Estado para que los ricos puedan seguir abortando y los pobres se mueran, ¿no es cierto?
Absolutamente, yo creo que es un tema de una gran hipocresía. Yo creo que el aborto es una necesidad y una necesidad que ocurre en todas las clases sociales, solamente que hay clases sociales que pueden afrontar esta necesidad de manera digna, de manera sin riesgos, en la privacidad. Pero hay clases sociales que no lo pueden hacer, o hay grupos que no lo pueden hacer, que tienen que sencillamente exponerse o, estar en una situación de total vulnerabilidad, utilizando prácticas muy peligrosas. Que son sumamente peligrosas para su salud y al final se exponen a lo que yo he llamado en algunas conversaciones con amigas a raíz de ese tema, a la maternidad forzosa. Que digamos es una minoría, porque es cierto que de los estudios que se han hecho, una parte de las mujeres que tienen un embarazo no deseado terminan finalmente terminando este embarazo y teniendo sus hijos, y eso ocurre, pero esa es parte de las decisiones. Pero también hay una mitad de este grupo de mujeres que deciden por la interrupción. Las opciones no pueden ser diferentes para las mujeres que deciden continuar con su embarazo y por lo tanto también ameritan todo el apoyo. Por ejemplo, el tema muchas veces de madres solteras que luego no pueden matricular a sus hijos en los colegios o que no les pasan la pensión. O sea, igual tenemos que luchar para las mujeres que deciden llevar adelante una maternidad, pero igual tenemos que luchar para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo a que ésta no produzca los daños que podrían producir. Entonces, ahí hay un rol que la sociedad y el Estado no puede ignorar. Es darle libertad de elegir. Bueno, hay varios tipos o clasificaciones o situaciones por las que se da el aborto. Estamos acá hablando del aborto que tiene el consentimiento, digamos, de la mujer, que la mujer ha hecho un proceso por el cual o ha sido violada y no quiere tener ese hijo, o peligra su salud, o le falló el anticonceptivo, o le falló el anticonceptivo, etcétera. Todo eso está penalizado, pero son penas que no llegan a la prisión efectiva. Es como que tener contentos a los sectores que son totalmente pro penalización del aborto, pero efectivamente no hay cárcel para eso normalmente, ¿no es cierto? Porque son menos de 4 años. No hay cárcel, pero lo que hay es estigmatización y lo que hay son antecedentes penales para las mujeres que finalmente deciden una interrupción. Y esto es algo que las coloca pues en una situación de delincuencia, de marginalidad y no permite abordar el tema. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, no debería ser un pretexto como algunas han planteado, por ejemplo, bueno, pero si no van a la cárcel, finalmente no es un problema. No, porque esto además conlleva a que los servicios públicos no lo atiendan, porque se trata de un delito. Y aquí lo que se trata es de evitar justamente haciendo daño sobre una situación, como bien tú lo decías, Laura, al inicio, que solo se responsabiliza a las mujeres cuando el tema de un embarazo es un tema absolutamente compartido. Exactamente. Entonces, no hay ninguna pena, por ejemplo, para los hombres que embarazan a una mujer y que no asumen. Sí hay penas respecto al tema de no firmar un hijo, sí hay a no mantenerlo. Pero ¿qué estamos pasando con enfrentar el tema de paternidad? O sea, a ningún hombre se le castiga por tener una relación sexual no protegida. No al menos penalmente. Entonces, ese es un tema fundamental, Susana. Sí se castiga a las mujeres por tener relaciones sexuales no protegidas, pero peor aún, se castiga a las mujeres por ser víctimas de violación. Y esa es la peor injusticia que podemos hacer. Ahora, todo el tema no está en modificar el Código Penal, ¿no? Porque en todo caso, en la Constitución, en el artículo 2, el Código Civil, en su artículo 1, protegen y garantizan los derechos del concebido. Y no solamente los derechos patrimoniales, sino extrapatrimoniales, como la integridad, la vida, etcétera. Toda esa carga de derechos. Entonces, habría que hacer una modificación mayor o no. No necesariamente, porque los derechos del concebido que se reconocen en el marco de nuestra Constitución, y creo que hay que mirarlo por ahí, y sí hay intentos de modificar, son derechos que se colocan, digamos, como el marco del derecho a la vida. Ahora, también nuestra propia Constitución, nuestra propia legislación ya ha resuelto un problema cuando, por ejemplo, ha legislado sobre el aborto terapéutico. En el aborto terapéutico lo que ha colocado son dos
dos bienes, dos derechos, ¿no? El derecho de la mujer y el derecho del concebido. Y ya nuestra ley, al haber reconocido el aborto terapéutico, de hecho ha considerado dentro de la interpretación y dentro del marco que se considera que los derechos de las mujeres no pueden ser puestos debajo del derecho del concebido. Por eso es que hay aborto terapéutico. Dice, no es punible, dice el artículo 119 del Código Penal, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante. O el daño permanente. O para evitar en su salud un mal grave y permanente. Eso es lo que dice la ley. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, allí ya está poniéndose desde un lado de interpretación en donde no se puede pedir a una mujer sacrificios extremos. Por ejemplo, a menos que ella lo quiera asumir, ¿no? A no ser que lo quiera asumir. Por ejemplo, yo te digo, en el caso de los hombres, no hay ningún caso que la ley señale que un hombre esté obligado a donar su riñón para salvar la vida de su hijo, así esto le signifique, digamos, no morirse. Pero a una mujer sí se le obliga a llevar adelante un embarazo a costa de su propia salud. Es ridículo. Porque no está el protocolo, digamos. Porque no está el protocolo, porque hay un estigma. Porque la ley sí le permite. Porque hay una no concepción. hay una concepción, digamos, todavía restrictiva de esta ley, que es el daño a la salud de manera permanente y grave, claro. Porque, por ejemplo, así podríamos entender la cantidad de suicidios que hay en adolescentes a causa del embarazo. Y ese es un problema que en este momento el Ministerio de Salud lo está considerando. Mira, tengo un caso que ponerte, entrando solamente a la parte moral y al tema de la iglesia. Yo conozco una amiga que salió embarazada y tenía el embarazo anencefálico, sí. ¿Ya? Y entonces es un niño que va a morir, que no va a nacer con cerebro, y bueno, ella decidió, porque es muy católica, llevar el embarazo a término, y nació el bebé y lo enterró. Uh-huh. Y entonces, claro, sufrió todo eso, luego tuvo una bebé y tal. Ella es muy católica y respetó el derecho de los católicos que dicen no abortar. Dime, en este tema de la iglesia, ¿se puede imponer a las personas que no son católicas o creyentes esa moral? El tema de la despenalización del aborto le da las posibilidades a la mujer a tomar una decisión si aborta o no aborta. Uh-huh. El tema de la penalización desde ya le niega esta posibilidad. Y el tema que tú colocas, por ejemplo, es un tema muy importante cuando hablas tú del feto anencefálico. Porque al igual que el feto anencefálico hay una serie de daños de carácter embrionario, genético, que van generando ciertas deformaciones o ciertas malformaciones que se hacen incompatibles con la vida. La anencefalia no es el único caso. La agenesia renal, por ejemplo, es un caso también que no permite la supervivencia. Sin embargo, en normatividad como la nuestra, y en este entendimiento tan cerrado de ciertos grupos, de decir, no, el derecho a la vida, es que discusiones extremas nos llevan a no reconocer, por ejemplo, que efectivamente no todos los procesos de la fecundación, por un lado, son efectivamente sujetos viables, por un lado, y por otro lado, a esta situación extrema de poner, de sacrificar a una persona en pos de la otra. Cuando no se da en otro caso, cuando no se da, por ejemplo, en el tema de la supervivencia respecto a trasplantes. Entonces, solamente se da en el caso de la mujer y para el embarazo, nada más. Entonces, esto es lo que nos señala que por qué justamente la ley tiene que tener abiertas ciertas puertas y las causales lo consideran. Una última cosa, porque ya nos estamos yendo, el tiempo siempre queda corto en estos temas, es que mencionábamos al inicio que se trata de un tema de la punta del iceberg, en realidad, que se trata de un tema mucho más amplio que abarca una serie de temas que el Estado, en el cual el Estado, digamos, es partícipe y muchas veces se lava las manos. Se va a discutir pronto en el Congreso esta modificación del Código del Niño, Niña y Adolescente, que hemos hablado ya también acá en Otra Mirada, y como parte de esas modificaciones se señala que la responsabilidad de la educación sexual ya no recae en el Estado, sino en los padres. Uh-huh. Esto afecta directamente este tema
y podría, eso sí, creo yo, más que la despenalización, eso es un mito, fomentar justamente los abortos, pero por una cuestión de ignorancia respecto al tema. Sí, yo creo que vivimos frente a un fenómeno en el cual el Estado va retrayendo sus principales responsabilidades. Y eso creo que hay que discutirlo desde una política mucho más amplia, de qué cosa queremos como Estado, y que nos han hecho creer muchas veces que un Estado que no se mete en temas centrales es como un Estado mucho mejor. Pero eso no es cierto. Lo que nos ha enseñado es que el Estado lo que tiene el rol es justamente de plantear estos mecanismos de acortar las diferencias. Entonces, sí tenemos que ver un Estado preocupado en reducir las brechas. Y entonces, cuando un Estado dice, yo no tengo nada que ver en este tema y dejo, lo que hace es seguir acrecentando las brechas. Y el ejemplo más claro es el tema de educación sexual. Lamentablemente, en todo este campo de reforma que está habiendo en el Ministerio de Educación en este momento, el énfasis que se está poniendo es el énfasis de resultado académico. Pero ¿qué se está poniendo en habilidades para la vida? Y tú sabes lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la selva, en el caso de Iquitos prácticamente, donde hay poblaciones que entre el 50 y 60% de las mujeres pierden sus expectativas de futuro por justamente embarazos no deseados. Entonces, ahí estás hablando de amplios sectores de la población en que no son atendidos en las mejores condiciones. Exactamente. Bien, muchas gracias, Susana. Bueno, hemos podido ver rápidamente una serie de dimensiones que rompen los mitos de la ignorancia y que esto se reduce a un tema de que hay gente que quiere que la gente aborte porque sí, ¿no? Si es un tema de salud pública y es una situación muy compleja que afrontan las mujeres en el país. Regresamos, te agradecemos, Susana, te comprometemos a otra entrevista en otro momento y regresamos para hacer un comentario político de la semana con Carlos Alberto Arancén y Laura Arroyo. Regresamos. 11:34 de la mañana, seguimos en Otra Mirada, pero hemos estado tocando el tema de la despenalización del aborto con Susana Chávez y en el bloque pasado, la despedimos. Sin embargo, hay llamadas del público y le hemos dicho a Susana que se quede antes de hacer los comentarios políticos para recibir algunas llamadas, impresiones del público de este tema tan polémico, tan interesante, que tiene tantas aristas. Hemos recibido la llamada de María Luisa del Cercado de Lima y ella va a dar su opinión. María Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Otra Mirada. Muy bien, muchas gracias. Yo llamaba para comentar. Por favor, adelante. Para compartir. Sí. Entiendo la preocupación de la señora Susana Chávez, pero no comparto que puede ser una solución, una violencia contra un inocente, como es un niño en el vientre de una madre. El asesinato nunca va a ser una respuesta o una solución a una violación, a un atropello, a una falta de responsabilidad por parte del padre. La educación sexual está muy bien, pero nos gusta mucho lo fácil, dar condones a los hombres y enseñar cómo protegerse a las mujeres. Pero no a saber que deben de esperar un momento adecuado y no quemar etapas en sus vidas, sino esperar un momento adecuado para poder tener relaciones sexuales con responsabilidad. Pero no puedes agarrar a un inocente que no sabe cómo defenderse y matarlo y decirle, la mujer tiene derecho a decir si esa persona vive o no. Ahora, hay doctores que dicen que la concepción empieza cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Hay doctores que dicen que no. Una consulta. Si yo soy un cazador y veo y quiero cazar un animal que tampoco está bien y me parece que pasa un niño por ahí, no puedo disparar. Tengo que estar bien seguro que lo que estoy haciendo no va a dañar a una persona. Bien, muchas gracias, María Luisa. Hemos escuchado atentamente tu comentario y, ahora Susana Chávez va a comentar. ¿Qué dices tú? Es que tú dijiste, bien, Susana, el aborto es una solución. De repente se ha malinterpretado eso. A ver. Bueno, en realidad puede ser una solución para aquellas personas que justamente tienen la seguridad que ese es un embarazo que afecta profundamente sus vidas y que la coloca en una situación de altísima vulnerabilidad. Yo entiendo la llamada de la señora en el sentido que efectivamente para alguien que sus principios no le permitan, totalmente tiene el derecho también a tener un embarazo protegido. Pero lo que sí señalar es que muchos de los embarazos no deseados son producto de una violación y son cuestiones que ocurren en adolescentes y en niñas cuyos padres son justamente personas de su familia, sus padres biológicos, sus padrastros. Entonces, aquí hay un tema que hay que verlo más profundamente. Ahora, a mí me pareció interesante lo que dijo la señora María Luisa, cuando dijo,
que tal vez repartir condones era lo fácil. Quería responder justamente a eso, ¿no? O sea, nos gusta lo fácil, que es repartir condones o en fin, enseñar a las chicas a tomar la pastilla el día siguiente o las pastillas anticonceptivas, cuando lo importante, dijo ella, es que se les enseñe a empezar a no tener relaciones hasta estar preparados. Bueno, lo cierto es que eso no ocurre. Tal vez es lo que habría que ver, ¿no? Lo que ocurre en la realidad es que, pues, los chicos, los jóvenes y tal, eligen cuándo empezar su vida sexual activa. Tienen relaciones con sexuales, el derecho que tienen también de tener esa libertad, digamos, ¿no? Lo que tal vez sería más lógico o tal vez mucho más positivo y lograría un mejor impacto sería que en efecto supieran cómo cuidarse desde siempre para que tengan una capacidad de manejar una vida sexual responsable desde que deciden empezarla, en lugar de empezarla loco, sin cuidarse y sin nada, y por lo mismo terminar teniendo embarazos indeseados o tal vez otros problemas como son también las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Bien, Susana, muchas gracias por este comentario. Te invitamos a seguir con nosotros en este bloque